Hola, bienvenidos a su canal Desde el Oriente. Mi nombre es Nahum Sandoval. Yo soy Saúl Monsiváis. Y el día de hoy traemos a la mesa el tema: México es un estado laico, en la teoría. Hermano Saúl, Hermano Nahum, bienvenido. ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, yo me siento muy bien. ¿Usted qué tal, hermano? Yo me siento muy bien, contento, bendecido. 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 Muy bien, hermano. Pues qué bueno que se sienta así, porque precisamente el tema que traemos hoy va a ayudar a que su sentimiento de bendición crezca, Sea mayor. sea mayor. Ok, Este tema de la religión en el país, sobre todo aquí en nuestra zona metropolitana, ¿no? claro. Me gustaría partir de un punto muy importante, que es usted, Saúl, Yo. amigo Saúl. Yo. ¿Sabes qué tienen en común todas las religiones? Ustedes también pueden irlo comentando, pueden irlo agregando en los comentarios. La promesa de una vida eterna. No, Una recompensa al final de los tiempos. es lo mismo, ¿no? Es igual. Dependiendo cuántas vírgenes son, en qué religión las que te van a dar, las que tocan. Las que te tocan, claro. No, si te portas de acorde al... Pero no, tampoco. Ok, no sé, evitar alguna penitencia en la otra vida. O sea, estamos hablando de evitar un castigo. Pues, digo, te habla de entonces de que te darían una recompensa si evitas el castigo, Claro, ¿no? mi estrellita en la frente por Ándale. portarme bien. Pues no, fíjate que lo que tienen en común todas las religiones es que tu yo, la persona que eres actualmente, Yo, no es correcta, ¿por no qué es no? digna. No es correcta, no es digna. Y pónganse a pensar, porque por ejemplo en el catolicismo, desde que naces con el pecado original y necesitas ser bautizado para poder entrar al reino de los cielos. Claro, importante. Si hablamos del budismo, Sí, te habla de que esta conexión con las energías, entonces también habla de que la forma en la que tú interactúas con tu entorno es incorrecta. Entonces, todas hablan desde que, todas parten más bien de que tú, tu forma de ser, tu forma de pensar, lo que eres, está mal. No es la correcta. No es la correcta. Podría reformarse, podría cambiar, pero ya desde un inicio, entonces está la idea presente que hay que hacer un cambio. Exactamente. Algo tiene que cambiar en ti para que seas alguien, que seas un digno representante de la religión. Perfecto. ¿Va? ¿Aplica en todas las religiones? En todas las religiones, búsquenle bien. Y todas cumplen con esta regla general. Entonces, digo, partiendo de este punto, hace que surja la duda de por qué la religión sigue teniendo tanto impacto en nuestra sociedad. Claro. Digo, específicamente partiendo o dejándote este dato, Guadalajara a nivel nacional es de las ciudades que todavía conservan un buen número de fieles al catolicismo. Se considera que más del 80%, según cifras del INEGI, son católicos. Ok, estás hablando de 8 de cada 10 personas. Ajá, es un número bastante aproximadamente. elevado. Entonces, es increíble que teniendo esta cantidad de fieles, no se vea reflejado en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, ¿no? Y vamos a dar un ejemplo muy concreto. No importa el mes en el que estés, vas a poder ver que hay fiestas patronales si hay una iglesia cercana, ¿no? De hecho, lo notamos mucho en la zona de la ciudad en la que vivimos, que es el oriente de Guadalajara. Estamos hablando que hay prácticamente una iglesia por colonia o una iglesia en un conjunto de 2 a 4 colonias, donde nos ubicamos en este momento. En nuestra plaza principal hay una iglesia, a 5 cuadras hay otra iglesia, en la colonia de al lado me parece que hay otra iglesia. O sea, es una presencia también muy marcada, y las iglesias incluso ya se convierten en un distintivo de las colonias en algunas zonas de la ciudad. Sí, lo que tú hablabas precisamente, todo lo que es esta zona oriente, tenemos una gran cantidad de lo que son parroquias, no solamente católicas. Si te fijas, también ha aumentado mucho el número de iglesias cristianas, grupos religiosos. Entonces, en todo lo que es esta zona oriente, sí se ve un incremento en los números de fieles, o de grupos religiosos. Su presencia. Que se ve, aunque el número realmente va disminuyendo en comparativa de cifras del INEGI en años pasados. El número de fieles va disminuyendo. Okay. Entonces,
Pues si te fijas, ahora a nivel mundial, si mal no tengo el dato, Brasil es el país que es más católico. No supera. Nos supera a México. Entonces, Ok. esta disminución de fieles en cualquier religión, y sobre todo en la católica, que es donde se ve el mayor impacto, obviamente, si tienes el mayor número de fieles, también se va a notar cuando tu Claro. número de fieles disminuya. No sé si vaya relacionado a un pensamiento crítico, a un crecimiento, a un abandono de las costumbres, porque al final de cuentas todas las religiones tienen este impacto social y cultural, ¿no? Claro. Estamos hablando de tradiciones, o sea, de que hay fiestas patronales todavía en ciertas partes de aquí en la zona metropolitana que terminan siendo de alto impacto, mueven gran número de fieles, incluso no fieles, o sea, que llegan a, pues si hay, cerran las calles, hay música, pues ni modo de no ir a consumir, ¿no? Claro. Hay puestecitos, hay todas esas kermeses que se hacen y terminan llamando la Sí, atención. tiene este poder de atracción incluso para aquellos que, como bien dices, que no sean fieles o que son católicos, pero no son tan católicos. Exactamente. Y fíjate, ay, me asustó. Y fíjate, algo señalando acerca del alcance que tiene la religión en la zona metropolitana es, no sé si recuerdas la escultura esta del sincretismo. Ah, por supuesto. Del sincretismo. Entonces, esta es una escultura que la van a estar viendo ahorita en pantalla. Eh, Era una fusión, no recuerdo el nombre de la autora, pero hizo una fusión entre la diosa Coatlicue Sí, y la Virgen de Guadalupe. Entonces, esta representación tenía un significado que iba más allá de mezclar las dos religiones, sino que hablaba de este paso, esta transición de la religión del náhuatl a pasar al catolicismo, cómo se fue cambiando las culturas, adaptando todo este entorno, ¿no? Claro. Entonces, creo que más allá de ser un ataque o que deba de considerarse como una ofensa, un insulto, pues debe de verse como algo que fue necesario para llegar al punto en el que estamos actualmente, ¿no? Entonces, ese es un punto, pero más relevante todavía aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿qué pasa en octubre? Ah, bueno. Tenemos la romería. La romería. O sea, es un evento que mueve no sé cuántos millones, creo que 2 millones fue la última cifra que se tuvo de la romería. Es bastante. Entonces, imagínate 2 millones de personas moviéndose, desplazándose, cerrando las avenidas principales de la ciudad. Estamos hablando de Américas, Juárez, Avenida Vallarta, o sea, que cierran toda esta parte y la cantidad de personas que se mueve. Es un evento que tiene ese seguimiento de medios de comunicación, toda la cobertura que se le hace, toda la difusión que tiene. No pasa desapercibido para nadie que viva en el estado, incluso alrededores. Y por más que, pues bueno, las instituciones públicas, el estado sea laico, termina estando presente por el gran impacto que tiene la romería. Sí, y es hablar a lo mejor también del respeto al expresar mi creencia religiosa, ¿no? Claro, las expresiones religiosas en lo que hoy es el territorio mexicano, te lo diría en general, siempre ha estado presente y es algo incluso característico de la región. Ya yéndonos más allá de Guadalajara y Jalisco, forma parte de las raíces, es algo muy profundo. Entonces, definitivamente te habla que el Estado le guarda este respeto a la religión. Y es lo que hablábamos antes de comenzar con la grabación, ¿no? México es un estado laico en la teoría, pero sigue teniendo la presencia, ¿no? La religión en temas políticos. Es decir, o sea, la religión no gobierna, pero tampoco se queda sentada en la banca esperando. No, por supuesto, no se va a quedar de brazos cruzados. Y un ejemplo muy puntual, a mí me tocaba ver mucho cuando soy católico, entonces ir aclarando, ¿no? Que cuando me toca ir a misa, de repente, a mí sí me genera todavía, si lo llego a ver otra vez, molestia ver que un sacerdote está hablando de temas políticos, señalando partidos políticos específicamente. Y no con una crítica constructiva, sino destructiva, ¿no? Entonces, termina siendo como aprovechar. Y eso es obviamente algo que los partidos políticos conocen. Efectivamente. Y obviamente le sacan provecho. La raja política no puede faltar. No puede faltar. Sí, entonces, ¿cómo los políticos buscan el apoyo religioso? Tenemos un partido político que, mira, hasta del color andamos.
Es cierto. No. Esto no fue planeado, pero hay un partido político que hizo unos colores muy bonitos y que yo hablaba la otra vez con una persona y que, pero así, pues cuando preguntas, ¿no? ¿Y tú por quién votas? O en las elecciones, ¿cómo influye tu voto, no? ¿Qué te dijo? Y sí, ¿Hagamos? y sí. Y dijo, ¿ubicas uno del arbolito? Ah. Tenía un japonés o algo así, era su apodo. No, pero su respuesta fue, dice, pues es que el partido con el que tiene un poquito más estos valores, que era Claro, más conservador, más pro vida, entonces... claro. Que incluso lo ves en su nuevo eslogan, que es, ¿qué? Patria y familia. Ajá. No sé si te Que recuerdas. me trae recuerdos un tanto sombríos, pero que son corrientes también de pensamiento, o es un lema que se vincula de alguna manera a corrientes de pensamiento conservadoras, tradicionalistas, que se terminan anclando también a la religión. Sí, entonces, ¿cómo también lo mencionábamos? O sea, ¿cuántos estados, o más bien cómo se ve que siguen gobernando en esos estados que tienen un poquito más este arraigo conservador, esta parte, ¿no? Entonces, lo que es Guanajuato, Querétaro y y Aguascalientes, que todavía siguen siendo conservadores en esta parte, Claro. y volvemos a lo mismo, no es que esté mal o que esté bien, pero termina llamando la atención que es muy curioso que la presencia de este partido político siga a flote en esa zona. Claro, y que es una zona, bueno, yo hablaría incluso en general del Bajío, que nos alcanza a cubrir la zona del Bajío, Sí. que es profundamente religiosa. Y sí, precisamente, pues también, o sea, tocabas esta parte de la zona del Bajío, porque también como se ve el significado, el impacto de lo que fue la guerra de los cristeros, por lo menos aquí. Que inició en esta zona, ¿no? En el occidente bajío del país. Entonces, como, o sea, los que tuvimos a nuestros abuelitos, que llegamos a platicar con ellos, que llegaron a tener presencia dentro de esta guerra, te hablaban del impacto que fue, Claro. Que hasta la fecha sigue siendo es un tema muy delicado e importante. Ajá. Desde la educación. Claro. Desde las primarias, secundarias. Y bueno, por supuesto, te hacía el comentario de la raja política. Claro que la clase política entiende esta lógica de influencia que tiene la religión, la Iglesia Católica, que es la mayoritaria en el país, y se alinean totalmente al partido con la creencia, con la religión, y sí termina influyendo para hacer una opción, una alternativa a la hora de definir tu voto. Y también lo vemos, yo te mencionaría dos estados principalmente, en donde si bien este partido ya no tiene el mismo peso, ya no es lo que fue en su momento, aún así los políticos de otros partidos modifican su discurso, modifican sus técnicas de llegar a la sociedad para usar este conducto que quedó de cierta manera vacío, y te hablo de Nuevo León y Jalisco. Claro. Por supuesto. Sí, entonces, esta forma de adaptar el discurso a la zona en la que voy a hablar, ¿no? Claro. Termina siendo una estrategia hasta de marketing, si quieres verlo así, en la que vas acomodando tus intereses a los de la persona a la que le quieres vender, en este caso la idea de que voten por ti. Cómo adaptar este discurso, cómo decir, no, yo no. O sea, allá en lo que es el centro del país, allá, qué chingada. ¿no? Claro. Sí, ellos pueden creer lo que quieran, nosotros somos los conservadores. Y eso también fomenta los regionalismos que existen. Entonces, nunca va a faltar quienes este tema sea, ¿por qué no?, un elemento que defina su voto. Sí, o sea, es algo que termina definiendo el voto. Claro. Y volvemos a lo mismo, o sea, no es que esté bien, no es que esté mal, sino que hasta qué punto tu creencia no debe de verse superior a la mía, ¿no? Exacto, y es que también eso está ligado a la identidad cultural totalmente, al sentido de pertenencia que tiene la religión. De qué grupo forma, ¿no? O sea, claro. Pasándolo a otro tipo de términos, el fútbol. O sea, sí. Desde que naces con un equipo, ¿no? Claro. Aquí, a mí, por ejemplo, yo desde que tengo memoria yo soy chivista, y cómo se ve precisamente, digo, a lo mejor haciendo esta comparación, naces en el catolicismo, luego te bautizan. Claro. Y vienen estos sacramentos, que es la primera comunión y la confirmación, en la que ya eres consciente de que quieres ser católico y estás confirmando que vas a defender tu fe.
Claro, incluso, vaya, el mismo término te lo dice. Ajá, o sea, confirmación. Y bueno, o sea, todo este tipo de ideas que giran en torno precisamente a pues a la creencia, cómo terminan impactando en esta parte social, ¿no? Entonces, digo, no es que sea bueno, que sea malo, sino a final de cuentas hace que se pregunte uno, o sea, la religión te hace buena persona o demuestra quién eres o te prohíbe que seas quien eres. Estas ideas que van un poco más de teología, filosofía. Claro. Entonces, digo, terminan cubriendo una parte importante de lo que es nuestra sociedad y el impacto que tiene la religión. Y digo, pues es que es bueno a final de cuentas porque te sirve como un apoyo emocional, ¿no? En su momento, Sí. digo, yo hasta todavía lo tengo muy, muy arraigado hasta me he escuchado, ¿no? Luego en pláticas digo, ay Dios, o no, Dios quiera, ¿no? Todo ese tipo Sí, el Dios de quiera. expresiones que llegamos a tener, ya dirá Dios, ¿no? Ya dirá Dios. Entonces, levantarme, irme a misa o esperarme para ir a misa todos los domingos. Claro. ¿Cómo termina modificando, pues también lo que tienes planeado durante tu día, ¿no? ¿Por qué? Porque el que madruga, Dios le Dios lo ayuda. ayuda, el que madruga Dios lo ayuda. Efectivamente. Este sentido de comunidad que te puede llegar a dar el formar parte de una religión. Totalmente. Y pues los valores, a final de cuentas, ¿no? Claro. Si empatan tus valores con los valores que está expresando la religión, ¿de qué forma entonces tú también comienzas a formar esta comunidad, esta relación con otras personas? El problema es cuando empieza a llegar o líderes religiosos llegan a manipular. Claro, claro, eso incluso yo te diría que no es exclusivo de la Iglesia Católica No, o no. de la gran comunidad cristiana. Lo hemos expresado en prácticamente la mayoría de las religiones, o por lo menos en las religiones, corrígeme si lo digo mal, abrámicas, lo vemos muy marcado. Sí, claro. Muy, muy marcado. Esta manipulación, este fanatismo también religioso que termina queriendo imponer tus creencias sobre la de los demás, digo, a final de cuentas, lo que termina funcionando es que a todos nos gusten cosas distintas, que todos creamos en cosas distintas, ¿no? Claro, y el respeto entre entre los individuos como entre las naciones. Ay, no, digo, pues no, es que si no, vamos luego, a hablar del tema de la religión y luego a quién traes tú al... Ay, no, de veras. Al benemérito de las Américas. Al benemérito de las Américas, al chaparro de las Américas. Al oaxaqueño de las Américas. Pero sí, o sea, esta frase, cómo respetar hasta qué punto tu creencia va a tener que verse afectada sobre la mía, ¿no? Claro. O sea, yo veía la otra vez esa frase de la que hablamos de te lo prohíbe a ti, no a mí. Tu religión te lo prohíbe a ti, no a mí. Claro. Entonces, digo, si lo hablamos con alguien que esté pegado a cualquier religión, va a decir, no lo prohíbe a todos, que tú no seas creyente. Te modifican el discurso y te lo adaptan. Y claro, pero no por eso estás obligado, por ejemplo, si tú no eres creyente, a ir a misa todos los domingos. A final de cuentas, un católico te puede señalar, te puede decir, no, pues es que es tu obligación como católico ir. Claro, y ahí ya estamos empezando a entrar al terreno de los extremismos en las religiones, o radicalismos, no sé cómo lo quieran decir, pero pues también te habla de la tolerancia que debe de haber entre las religiones como dentro de tu misma religión, porque muchas religiones que no sigas al pie de la letra tu Biblia, Corán, lo que sea, tu reglamento básico, tu reglamento integral de trabajo, exactamente, o sea, termina siendo señalado incluso por tu misma comunidad por no seguir las cosas al pie de la letra. Y te habla, no sé si de intolerancia o el querer arrastrar, no sé, cuando era la iglesia primitiva, estos valores, recuperarlos y los ven como perdidos y volver a tener a la mayor parte de la sociedad de nuevo en regla, como bien lo dices, siguiendo todos a misa los domingos, guardando los días santos, este tema de cuándo se come carne y cuándo no. Sí, también te ve afectado. Sí, o sea, como cuando empieza la cuaresma, que terminan llamando de la semana del carnicero, que prefieren sincero el miércoles y ya no, bueno, más bien no abro el miércoles, me voy desde el martes en cuanto cerré. Claro. O domingo, porque pues son 2 días que no voy a tener venta, prefiero mejor irme de vacaciones. O sea, lo ves hasta en el mercado local. Sí, o sea, de los territorios como el nuestro, donde el catolicismo es una religión predominante, lo ves en los comercios al pie de la calle, los pequeños negocios, como incluso taqueros, no salen,
Lo ves en las grandes empresas que te hacen estas promociones de Cuaresma, Sí. de que tu atún, tu pescado, tus empanadas. Sí, sí. O sea, ¿cómo cambia el centro? ¿Cómo cambia el centro? ¿Cómo llega hasta allá este impacto, esta influencia de la religión? Claro, nosotros hablamos de la católica porque, pues, para empezar, somos católicos, y para terminar, ¿en dónde vivimos? Sí, Nuestra realidad. Sí, el entorno en el que nos desarrollamos, pues claro, sí por eso traemos como ejemplo la Iglesia Católica. Pero sí, si en realidad aquí la religión predominante fuera cualquier otra, pues a lo mejor estaríamos viendo una realidad completamente distinta. Y sería el tema que estuviéramos todos los abordando. viernes del año podríamos comer tacos sin problema, sin que cierre mi taquero de confianza. ¿No? Pero sí, digo, yo creo que aquí como a manera de conclusión, tendríamos que ponernos a pensar de qué forma impacta la religión en mi vida, y no la de los demás, sino lo que yo creo. En mi toma de decisiones en mi toma de decisiones, esa parte que hablaba de la elección, de los votos, claro. Véanlo, es más, bien sencillo, hay sacerdotes que de verdad, digo, sea donde sea que vayan, sea a misa católica, vayan a algún rito, no sé cómo le puedan, a cualquier otra expresión de religión, vean cómo el discurso, si puede o está marcado de política, de tintes políticos. En cuanto empiecen las elecciones, ustedes lo van a notar. Es más, y ni tanto, ahorita va a estar esta semana lo que dijo nuestra presidenta acerca de la gasolina, que es pues, que carguen Magna, ¿no? Si necesitan premium. Que coman pasteles. Ay, está María Antonieta. Y sí, entonces, digo, el discurso que te puede llegar a vender, el discurso que nos pueden llegar a vender en cualquier culto, en cualquier religión, pues sí, es que tenemos invitado especial, es el supervisor de obra. Perdón, supervisora de obra. Supervisora de obra. El discurso que te llega a dar, critícalo. Sí. O sea, a lo mejor no hay enfrente de él, pero sí, ¿qué me quiso decir? ¿Qué me quiere dar a entender? Por supuesto. ¿Qué objetivo tiene las palabras que me está diciendo? Claro, yo lo mencionaba cuando en su momento pasaba que iba a misa, o que cuando voy a misa y que tocan ese tema de política, a mí me da mucho coraje. Porque digo, a ver, si yo quisiera hablar de política, pues mejor vuelvo a sociología, me meto a los jardines de sociología para ver con quién platico. Claro. ¿No? O sea, va a sobrar gente. Sí, va a sobrar gente. Claro. Porque, digo, si quiero que me pendejen, pues ya digo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, de verdad, no hay que quedarnos nada más con la idea principal, con lo que nos digan, sino hay que cuestionar, hay que ver qué quiere darme a entender. Claro. Que no esté influenciado, manipulado el discurso con un objetivo político. Sí, también eso es muy importante de cuidar, es muy importante de tener en consideración, porque pues pueden existir estas contrapartes, ¿no? Ahorita lo estamos hablando cómo la religión se expresa sobre los asuntos sociales, pero cómo lo interpretaríamos cuando el Estado se expresa en las religiones. Exacto. Hay muchas veces ya se ve como incluso un ataque a la fe. Y pues ya tuvimos una guerra de esas. Ya la tuvimos y no estuvo padre. Y no creen que a mí me da mucha curiosidad saber cómo sería vivir en esos tiempos, la verdad. No, yo con mi religión estoy bien. Sí, ya para qué le movemos. Si me voy a casar en unos meses. Sí, tampoco quiero que el padre diga, no, tú estuviste hablando de un tema de religión. No, tampoco quiero eso. O mi familia, saludos cordiales. Que espero que cuando salga este episodio no me corran. O el de la taquiza, no, es que tú dijiste que yo tengo que cerrar y no te voy a dar para tu evento. No, señor, no me haga esto. Vas a perder tu cartera. Pero sí, aquí es donde termina la crítica y comienza la justificación. Esto fue Desde el Oriente. Mi nombre es Naum Sandoval. Yo soy Saúl Monsiváis. Y pues síganos en todas nuestras redes sociales. Ahí se las vamos a dejar. Chequen. A ver si aquí apunto una. No lo vas a apuntar. Carajo. Hasta luego.